Todo el aire es de la única, la magnífica Push-Ups con Psicopolítica. Gracias, Luqui, por esta presentación. Bueno, en la primera edición de Psicopolítica del 2025 vine de polémica. Quiero discutir algo que durante el 24 se instaló casi como una verdad, que es esta pregunta que fueron haciendo los streaming progres o ex-progres, si los feminismos y las disidencias somos los culpables del avance de la ultraderecha. Una pregunta que se reitera y que se formula casi hacerlo como una afirmación más que una pregunta. Sí, incluso los que dicen que no, lo siguen preguntando. Lo siguen preguntando, con lo cual cada vez que reiteran la pregunta instalan en el imaginario colectivo que sí somos las culpables de que Milei gobierne. Para esto no lo voy a hacer solita, sino que voy a traer a cuento un libro que me recomendó Verónica Gago, una militante, investigadora, feminista, amiga cercana, que es, recomiendo que la lean y que la sigan, que es ¿Quién le teme al género? Un libro que saca en el 2024 Judith Butler, una teórica de Estados Unidos que siempre estuvo hablando de género y que es muy reconocida a nivel mundial. Y lo que postula ella hace una pregunta que es ¿quién le teme al género? Justamente porque dice, ¿cómo pasó que de un momento donde género era o un debate de intelectuales feministas, que hablaban en un nicho de intelectuales, discutiendo y debatiendo sobre ese concepto, o en el sentido común era género, en la planilla de llenar datos, mujer, varón, y a lo suma había la M y la F, a lo suma una crítica, pongan más cuadraditos. Sí. Llegaba hasta ahí. Dice, ¿qué pasó? Que ese término ahora es el enemigo mundial. Porque no es que solo pasa en la Argentina, sino que pasa en Estados Unidos, en Brasil y en muchos países más, donde la derecha avanza y tiene como enemigo número uno al género. Tipo la agenda woke. Totalmente. Entonces ella dice, bueno, ¿cómo es que esto pasa? Y lo que va a decir es, sí podemos decir que hoy tenemos miedos, o es legítimo tener miedo, ansiedad y angustia ante peligros reales. Por ejemplo, hay guerras, hay genocidios, hay debacles climáticas, hay desempleo, todo lo que más o menos va pasando, políticas neoliberales que dejan sin trabajo, sin educación, sin salud. Sí, muerte por hambre. Migraciones obligadas. Entonces estamos en un mundo en llamas. Dice, todos esos miedos son legítimos. Sin embargo, no son los que están en agenda. Dicen, lo que está en agenda es uno solo y es el terror al género. ¿Cómo sucede esto? ¿Por qué están todos esos miedos y lo que se vuelve como un monstruo, algo que viene a arruinarlo todo, es el género? Primero lo que va a decir es que los poderes lo nombran de la siguiente manera. En Rusia, Putin dijo que viene a destruir a la civilización. El Papa Francisco dijo que era una especie de bomba atómica. Sí. Lo nombran como ideología. Acá lo tenemos en vivo. También que viene a destruir a la familia, que viene a destruir la figura del padre, de la madre, que vienen por los valores, por la patria, por la civilización, que vienen a abusar a los niños, ¿no? Todo en contra de la educación sexual integral. Esto en Estados Unidos muy fuerte, que son prácticas para abusarlos, que es pedofilia, que somos degenerados. Entonces, en esos términos se habla de género, ¿no? Y son líderes mundiales que los nombran en estos términos. Entonces dicen, bueno, los nombran así. Y va a decir lo siguiente, que necesito que me presten un poco de atención. Voy a tratar de ser lo más simple posible. Y va a decir, se construyó un fantasma de género. Y un fantasma que tiene dos mecanismos que quizás conocen, que son muy famosos para Freud en la interpretación de los sueños, que son desplazamiento y condensación. ¿Qué es esto? ¿Vieron cuando sueñan que, por ejemplo, sueñan con su perro? Bueno, esto es medio Milei, voy a dar otro ejemplo. Sueñan con su amigo, pero habla como su papá, pero es una casa cuando eran chicos, pero están en la luna y aparece un personaje de la tele. Bueno, eso es condensación, una mezcla de un montón de cosas heterogéneas. Y desplazamiento es que todo eso que yo dije está en lugar de otra cosa. Entonces, todos los miedos sociales que hay, que son válidos, que son los que estuvimos nombrando, quedan desplazados y sustituidos por el género, que es el gran miedo que hay que tener. De este modo, nadie sabe o no quiere saber del neoliberalismo produciendo una destrucción del futuro y del presente, y aparece el fantasma de género cubriéndolo todo. ¿Pero esto es impuesto? Bueno, ahí va, buena pregunta. Voy a dar un paso más. Dice, inconscientemente hay algo básico que todos tenemos por el modo en que se estructura la subjetividad, que es un miedo muy primario, que es el miedo a la destrucción. Claro. El miedo a la destrucción y el miedo a la pérdida.
Y ella lo que va a decir es que sí hay un dispositivo cultural y político para aprovechar ese miedo, que es primario, que todos los tenemos, y llenarlo de este fantasma que es el género. Entonces sí hay una disposición de la humanidad a tener miedo, a la destrucción y a la pérdida, y ese canal, ese espacio que ya existe, estos dispositivos de poder lo están utilizando para que solo esté ocupado por el género. Una de las estrategias que tienen para hacerlo, dice, es una sintaxis incendiaria. Si uno no sabe qué es, igual a qué le suena sintaxis incendiaria. ¿Qué personaje argentino? Sintaxis Milei. incendiaria. Claro. Bueno, dice que ese es el modo. Este libro lo saca antes que gobierne Milei. Dice, ese es el modo de comunicación que elige la derecha. ¿Qué es esto incendiario? Cuando yo les estoy diciendo, por ejemplo, Francisco había dicho cuando estaba en la Argentina. El Papa Francisco. Sí, cuando era Bergoglio dijo el matrimonio igualitario es la destrucción del plan divino. ¿Ven que es incendiario? No Claro. es. Bueno, después vienen por los niños. Bueno, con mis hijos no, el movimiento de Perú, que no sé si saben que su líder, que es un pastor, tiene una denuncia de su hija por haber sido abusada Claro. durante 10 años. Después Butler dice, otro mecanismo que tiene es la proyección invertida. La iglesia, que tiene una historia de pedofilia y de abuso, de hecho tuvo que pedir perdón, es la primera que señala a el género como una ideología que viene a pervertir y abusar. Claro, de chicos decíamos el que lo dice lo es. El que lo dice lo es, funciona, Sí, sí, funciona así, sí. de hecho es muy primario, fíjense que es infantil. Entonces, está este miedo, y con lo cual este miedo al género, que ellos van a llamar ideología de género, justifica que destruyan a determinada población. ¿Por qué? Porque si es el género, la ideología de género, las feministas, las disidencias, las que vienen a destruir la familia, al padre, a la madre, a abusar niños, a destruir a la población, a la patria, a todo el universo, al plan divino, a Dios, incluso dicen que es un plan del diablo, y Bolsonaro dijo que si se instala el género, va a haber una plaga de pedofilia y de zoofilia. Zoofilia también, para sumar un poquito. Entonces, este es el combo en el que se dan las coordenadas. Otra herramienta que tiene la derecha y que la Argentina también la usa, atento los chiquis progres o ex-progre que creen que fue por el feminismo, Sí. otra herramienta que tienen es inventar un pasado idílico que nunca existió. ¿Cómo es esto? Quieren retraer otra vez un patriarcado que no hay ningún documento histórico que nombre que sea así, donde solo hubo personas heterosexuales y hubo un respeto absoluto de la mujer y un sometimiento al varón, y eso hizo funcionar a las sociedades. Entonces, en un mundo donde el futuro está difícil y siempre se nos presenta como apocalíptico, tienen la promesa de restituir un orden patriarcal donde los hombres otra vez van a mandar, el varón va a ser varón, el mujer va a ser mujer, basta de la del trans, del no binario, todo este caos culpable de que el mundo se vaya a la mierda. Y fíjense que Milei hace lo mismo con una Argentina de 1900, granero del mundo, que también va a venir a solucionar los problemas, que tampoco existió, ¿no? Esa no existió. Sí, Claro. No existió como Y nadie primer fue mundo. parte de ese momento tampoco. Bueno, muchos, los que dicen con mis hijos no tienen hijos tampoco. Como hay Bueno, como- está buenísimo lo que traes, porque esto no exige coherencia. De hecho, ya dice, Claro. para algunos es una teoría de la élite del norte para dominar al sur. Para otros es marxismo cultural, pero eso no los implica unirse contra nosotros, podríamos decir, o los feminismos o las disidencias. Sí, sí. Da un paso más y va a decir, se construyó un movimiento antigénero. Y este movimiento antigénero viene por nosotros, es usado por la derecha, y ellos sí tienen ideología. Y cuando dice tienen ideología, usa la definición de ideología entendida como falsa conciencia. Una falsa conciencia, un engaño, un entendimiento de la realidad de una manera totalitaria donde no permite matices, y sobre todo esto de estar engañados y confundidos. Pero al mismo tiempo, estos movimientos no quieren debatir. Butler le increpan una vez y una señora le dice ojalá que Dios la perdone, y ella le pregunta, ¿usted leyó mis libros? Y dice, no, ni loca leería sus libros, porque están seguros, esto está bueno, dice Butler, que la lectura, vieron que hablan que adoctrinamos, que la ESI, Educación Sexual Integral, es adoctrinamiento. Ellos están seguros que leer los textos los va a adoctrinar, que si los niños leen sobre educación Casi sexual mágico. integral, Sí, casi mágico. mágico, se homosexualiza toda una población o se vuelve trans. Eso que proyectan es cómo leen las escrituras sagradas o de la religión Claro. a la que De pertenecen. manera totalmente Sí, sí. permeable y
No, y sin nada. posibilidad de cuestionamiento, como si fuese una fe, ni disputar ni dar debates públicos. No quieren debatir, no quieren leer. Fíjense que el Cometierra fue prohibido y que no lo inventa Villarruel, no lo inventa Milei. Esto es a nivel mundial, lo manejan las grandes corporaciones y los grandes poderes. Sucedió con Trump y está reiterándose ahora cuando vuelva. Y así en muchos países. No, también yo no dudo que haya varones que cuando empezó la cuarta ola feminista, ponele si se quiere, que empezaron a decir, che, ¿qué es lo del género? Leyeron y se hicieron más de una pregunta. Y debe haber muchos varones asustados que habrán dicho, che, pará, yo me parece que quiero otra cosa, me parece que puedo... Y ahí hay una especie de reticencia. ¿Cómo que pasó? No, porque me decía algo el video, pero sí. Le está haciendo un gesto que espera un segundo. Capaz vamos a usar solo el de Susi. Bueno, creo que hay muchos varones asustados, pero con lo que le puede pasar a ellos mismos, no varones asustados. Hay una idea que se está manejando, ¿entendés? Que no incluimos a los varones, ¿entendés? Entonces, yo no sé qué pienso ahí un poco. Me parece que sí, en gran parte sí. Me parece que sobre todo a los varones más chicos, a los pibitos, tipo 15, 16, 17, que estaban en una que no se entendía. Pero después hay algo muchísimo más grande, que creo que una vez lo hablamos. Hay algo mucho más grande que no tiene que ver con no haberte invitado a una fiesta, sino con que, qué sé yo, está Trump en Estados Unidos. Claro, está bueno esto que traes. Dos cosas de lo que trae Lucas. Una es que cuando dicen, la pregunta es si el feminismo se pasó dos pueblos o algo así, uno de los temas que ubican es la cancelación. Claro. ¿No? Bueno, hoy los que estamos cancelados es el feminismo y la disidencia. Nadie ya es invitado a hablar en lugares o las personas feministas deben guardar esa identidad, esa carta, porque somos los aguafiestas o porque por la culpa de nosotros avanzó la derecha, por un lado. Y otra cosa que traes que me está olvidando, que Butler dice, también tiene efectos, porque el género va a hablar de nuestras corporalidades, de nuestros deseos, de las formas de vivir. Entonces eso cuestiona cosas muy profundas. Claro. No es que de casualidad el género funcionó tan bien. No es tan planeado como que la derecha dijo, hay un fantasma y entonces el miedo. No. Está ese terreno fértil y además una base ahí. Es algo que cuestiona cosas muy profundas. De hecho, Meloni es la de Italia, sí. Dijo, si avanza la ley de identidad de género, vienen por nuestra identidad de género. Lo dijo a toda la población, sí, que iba a tener que dejar de ser heterosexual por la culpa de las trans. Claro. Y lo que ubican es, esto quería decir, dicen, hay que tener en claro que sí es un movimiento con tintes fascistas. ¿Por qué? Otra cosita. Para alguien de streaming que la otra vez la veía, que además ubicaba a Sudor Marica como el culpable de que esté Milei en el gobierno. No, me fui con ese comentario y me fui donde estaba. No. ¿Qué decía? Bueno. Que las trabas iban a venir a destruirnos el planeta, no sé. Totalmente. Bueno, ahora me fui, ya volveré solo para hacer esa aclaración. Esto, que pregunta, dicen, bueno, Milei no es fascista, o si este gobierno de derecha es fascista o no, está ese debate. Están diciendo que hay una población que hay que exterminarla, hay una población que es la culpable de todo, esa población es la población trans y son las disidencias. Y vieron que no entendemos por qué está dando placer que quiten derechos, porque hay una celebración cuando despiden personas, cuando sacan el cupo laboral trans, cuando van erradicando libertades que existían. Lo que ella va a decir es que están movilizando pulsiones fascistas donde si ellos venían a destruirnos, a destruir todo el mundo, necesitamos destruirlos para ser libres. Entonces, esta idea, este antimovimiento, lo que está produciendo es que hay que destruir a una parte de una población. Y si que hay que destruir y eliminar a una parte de la población, entonces es fascismo. Recordemos que se eliminó el lenguaje inclusivo y la palabra género del Estado y de cualquier publicación que tenga que ver con el Estado. Ahora, una aclaración más y ya vamos cerrando. Una cosa, cuando asume Alberto dice volver mujeres. De una manera ingenua creímos que ese fallido quería decir que las mujeres iban a tener un lugar preponderante. No lo tuvo el gobierno del albertismo y hablaba quizás de un fallido misógino donde quizás imaginó que las mujeres solo son cobardes, no pueden disputar poder y sometidas, porque ese fue el gobierno que hizo Alberto y por eso llegó Milei. Y quizás otro fallido fue que ya estaba pensando en mujeres antes de asumir y por eso hizo lo que hizo. Y lo último, vamos a escuchar a Susie Shock que cuenta lo que hizo la hija trans de Elon Musk, que renunció al nombre, al apellido y a la herencia, y deja una pregunta para todos nosotros, que es ¿a qué identidades y a qué herencia tenemos que renunciar para ganar más grados de libertad? La escuchamos a Susi. Mirá Elon Musk. ¿Viste que el Papa Francisco dijo que éramos más peligrosas que la bomba atómica? La persona travesti trans una vez lo dijo. Y yo creo que sabe de lo que se trata. Mirá Elon Musk. Le estalló la bomba atómica en la casa.
La hija trans. La hija se desentendió. Se quitó el apellido. Se desentendió de la herencia del tipo más rico de este planeta, el dueño capaz del planeta. Quizás la primer desestabilización que tuvo Elon Musk se la dio una de las nuestras. Mirá vos. Mirá si no es revolucionario. Ah, qué bien, Susi, siempre, Increíble siempre. su definición. La verdad, Puyap, clarísima como siempre. Sí. Nos has Muchas desasnado muchos caminos y lo vas a seguir haciendo. Más de esto. Sí, más de más esto. de esto, más. Bueno, vamos a traer. Mañana. Mañana. No, mañana me toca a mí. Pará, y voy a cortar Dale, sí, yo ya rapidísimo, terminé. pero porque tengo que